Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos concede la oportunidad, hermanos, de poder compartir su palabra en esta mañana. Como ya oyeron, hermanos, la resurrección de los creyentes. Quiero leer para ustedes el verso 58. Dice la palabra del Señor: Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, una vez más, Señor, a ti, Señor, nos humillamos para rogarte, bendito Dios, nos dirijas en la exposición de tu palabra. Permite, bendito Dios, que tu Santo Espíritu nos revele tu palabra, Señor, y pueda nutrir nuestro espíritu, Señor. Y también, Padre Santo, tu palabra nos fortalezca para seguir trabajando en tu obra. Ayúdanos, pues, en esta mañana, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. No vamos a hablar de muertos, ¿verdad? Ya vamos a presuponer que para entonces estamos muertos. Habrán otros que estén vivos, ¿verdad? Habrán otros que estemos muertos. Bueno, no sé cuál sea el caso nuestro de cada uno, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, cuando escribe este tema, podemos decir que es el único en esta sección que Pablo va a tocar en la primera carta a los Corintios, en un tema teológico. Todos los otros temas que ha tocado el apóstol Pablo tiene que ver con problemas en la iglesia. Y este tema también surge de los problemas de la iglesia, pero es un tema teológico. ¿Por qué? Porque al igual que habían ciertos conflictos en la iglesia, también habían corrientes filosóficas o pensamientos que decían que no había resurrección. También el apóstol Pablo lo va a tocar en Tesalonicenses, ¿sí? Yo espero que aquí ninguno tenga dudas sobre la resurrección de los muertos, ¿sí? Pero la iglesia de Corintios sí tenía problemas en creer en la resurrección de los muertos. Así que Pablo va a hablar de una manera muy distinta, no va a hablar sobre la muerte, ¿sí? En sí, va a hablar de la resurrección, un beneficio que todo creyente tiene cuando Cristo venga en su segunda venida, pero que lo obtenemos cuando nosotros hemos creído en el Hijo de Dios. Así que cuando nosotros creímos en el Hijo de Dios, solamente quizás la mayoría está pensando, ¿no? Ya soy salvo, ¿sí? Muchos piensan que la obra de redención es solamente el perdón de nuestros pecados. Y mayormente nos enfatizamos en ese punto, en la salvación. Pero también la salvación viene consigo la resurrección de nuestras vidas. Así que la resurrección de los creyentes, hermanos, es un tema fundamental que al final el apóstol Pablo pretende fortalecer la vida de cada uno de los creyentes en Corintios, para que puedan seguir trabajando con libertad, con fe, pero también con esmero, olvidando aquellos conflictos que hacían retroceder a la iglesia de Corintios. Que haya una vida cristiana con libertad, una libertad de doctrinas, ¿sí?, que también afectaba la vida de ellos. Bien, hermanos, en el capítulo 15 encontramos una primera sección. Es un capítulo muy largo, pero vamos a tratar de resumirlo. En los primeros versículos del 1 al 25, el apóstol Pablo pretende o da, hermanos, explica la resurrección de los creyentes, que es un hecho garantizado. El apóstol Pablo nos va a tratar de garantizar, o más bien garantiza, que la resurrección
es una realidad en nuestras vidas. Así que, hermanos, abran su Biblia porque voy a usar, hermanos, varios versos en cada punto. Por ejemplo, la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Eso los encontramos de los versos 1 al 11 del capítulo 15. Dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no lo creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo, y seguimos hablando, Pablo va a argumentar que muchas personas vieron a Jesucristo después de la muerte. Más de 500 personas afirmaron que Jesucristo verdaderamente resucitó de entre los muertos, y Pablo se pone como el último, como el más pequeñito, como el que no tenía derechos de conocer a Jesucristo, pero según el apóstol Pablo fue el último que pudo constatar que Jesucristo está vivo. Y eso sucede mucho tiempo después. ¿Se acuerdan en qué momento Pablo conoció a Jesucristo? Él iba camino a Damasco en persecución de la iglesia y Jesucristo se le aparece a él. Él puede ver con sus ojos las consecuencias de haber visto a Jesucristo cara a cara. Fue que Pablo quedó ciego, pero él pudo ver, contemplar el rostro de Jesús en vida, con vida, ¿sí? No como lo conocieron los apóstoles, sino en un aspecto distinto, porque él había tomado su forma original cuando él descendió de los cielos. Ahora, él ya no se le manifestó como un cuerpo mortal, sino como un cuerpo celestial. Entonces, Pablo, de los versos 1 al 11, él dice en el verso 3: yo les he enseñado, tal como recibí la enseñanza. ¿De quién, mis estimados hermanos? ¿De dónde Pablo aprendió esto? No lo recibió de los hombres. Pablo lo recibió de Jesucristo mismo. Y él dice: así como yo recibí, yo les enseño, les transmito a ustedes este acontecimiento. El problema es que en la iglesia de Corintios había mucha incredulidad acerca del tema de la resurrección. Y Pablo pretende decirle a los hermanos: no se preocupen, ¿sí? Habrá resurrección porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y vean ustedes, en el verso 4 el apóstol Pablo dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pablo afirma que ciertamente Jesucristo murió, que 3 días estuvo en la tumba, pero que resucitó al tercer día. Y va afirmando: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún en otros, muchos viven y otros ya duermen. Pablo, al igual que al final de los evangelios, va a mostrar que la resurrección de Jesucristo fue un hecho verdadero. Dice el apóstol Pablo en el verso 7: después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo pretende convencer a la iglesia de Corintios. ¿Notan ustedes cuál es el problema de Corintios? Está dudando de la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Eso es lo que está haciendo la iglesia de Corintio en este momento. Están dudando de la resurrección de Jesucristo. Yo no sé si usted tenga dudas acerca de la resurrección de Jesucristo, porque puede uno pensar cómo es posible que en alguien que tenía un cuerpo mortal
de repente, ¿verdad?, salga de la tumba y vuelva a la vida. No se ha vuelto a ver esto en la historia de la humanidad. Puede que alguno crea o dude acerca de la resurrección. La iglesia de Corintios tenía este problema en particular. El verso 11 dice: porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo dice, a lo largo de la historia, de lo que la gente ha contado, de lo que la gente ha testificado, así nos han predicado y así hemos aprendido y así nosotros seguimos enseñando que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ahora, quiero que ustedes entiendan algo, hermanos, o recuerden más bien algo. Cuando Jesús fue sepultado, se le dio una orden, ¿verdad?, a los que estaban vigilando. Es más, enviaron ¿cómo se le llama? Un grupo de soldados, ¿sí?, que vigilasen la tumba, porque ellos se acordaron de que los discípulos decían que Jesús iba a resucitar al tercer día, ¿sí? Y por eso enviaron a esos soldados. Cuando Jesús resucita, los soldados todos, ellos se quedaron sorprendidos, espantados, paralizados de la resurrección. Pero ¿qué hicieron los sacerdotes y esta gente que odiaba a Jesús? Tuvieron que sacar, hermanos, dinero y sobornaron a todos los soldados. Y le dieron esa instrucción. Los discípulos de Jesús vinieron y se llevaron el cuerpo para decir que resucitó de entre los muertos. Y desde entonces unos testificaban de que Jesús había resucitado entre los muertos y otros testificaban que su cuerpo había sido robado, que no resucitó. Por eso, hermanos, en la historia se publican estas dos versiones. Unos que sí y otros que no. Unos con testimonio real, verdadero, acerca de la resurrección de Jesucristo, porque se manifestó Jesucristo a los hombres, y otros a través del soborno. Pero ambas versiones corrieron en la historia de la humanidad. Pero Pablo, hermanos, en su relato en Corintios, él garantiza, hermanos, que la resurrección de Jesucristo es verdadera. Por lo cual, todos los creyentes debemos creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Si no fuese así, entonces la fe en Cristo sería vana. Si no hubiese resurrección, ¿qué caso tendría que hoy nosotros o que la iglesia de Corintios se diera cita en este lugar? Si tú no crees en la resurrección de Jesucristo, no tiene caso que tú estés aquí. Si tú no crees en Jesucristo o en el Hijo de Dios, no tiene ninguna razón para estar aquí. No hay razón para venir, apartar este día, cantar, orar, leer, escuchar la predicación. No tiene caso, porque no has creído en Jesucristo y mucho menos has creído en la resurrección. De los versos 12 al 19, Pablo argumenta lo siguiente. Dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo está un poco molesto, consternado por este acontecimiento, por estos dichos. ¿Por qué? Porque Pablo va a hablar desde la perspectiva no de los apóstoles, ¿sí?, y no de las personas que testificaron de que Cristo resucitó de entre los muertos, que lo vieron vivo, caminando, sino desde la perspectiva de que Él mismo
fue testigo de poder contemplar el rostro, el cuerpo de Jesucristo, y cómo mismo Jesucristo doblegó su alma, su ser, ¿verdad? Y lo humilló, y después Dios le da una encomienda para predicar su evangelio. Así que Pablo va a hablar desde la perspectiva de que realmente él es un testigo verdadero. No es que le van a contar, o no es que le han contado de que Cristo resucitó, sino Pablo afirma por su propia veracidad de que Cristo resucitó de entre los muertos. Así que Pablo es un testigo verdadero para la iglesia de Corintios, ¿sí? Es un testigo fiel, es un testigo verdadero. Y dice ahí mismo en el verso siguiente: porque no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si somos hallados falsos testigos de Dios, ¿por qué hemos de testificar de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó? Y si es verdad, los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestro pecado, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo exhorta a la iglesia de Corintios y concluye con algo importante. Si tú no crees que Jesucristo le resucitó de entre los muertos, ¿qué dice Pablo ahí, hermanitos? Dice Pablo: vuestra fe es vana, ¿sí? Si no creemos en la resurrección de Jesucristo, vuestra fe es vana, y dice: aún estáis en vuestros pecados. Así concluye esa sección el apóstol Pablo. No somos creyentes verdaderos. O, en pocas palabras, a los que estaban dudando de la resurrección de Jesucristo en la iglesia de Corintios, Pablo concluye: siguen siendo pecadores, ustedes siguen siendo personas sin la salvación de Jesucristo. Viven sus delitos y pecados. Así que, hermanos, Pablo en esta ocasión nos afirma que la fe en Cristo es vana si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo. Pero si nosotros hemos creído en su resurrección, entonces nuestra fe es completamente verdadera. Número 3. Pablo nos va a presentar algunas evidencias, ¿sí?, doctrinales que confirman la resurrección de Jesucristo. Entonces vamos a ver esas evidencias. Partimos de el capítulo 20, verso 20, perdón. En primer lugar, hermanos, son evidencias doctrinales, ¿sí? En primer lugar, Pablo dice que Jesucristo es, verso 20, primicia de los que durmieron, ¿sí? Sí entendemos que es una primicia, ¿verdad? Esa palabra, el primer fruto, la primer cosecha, el primer salario, una ofrenda de primicia, lo primero. Entonces, Jesús viene a ser, según el apóstol Pablo, la primicia de una gran cosecha, ¿sí? No ahora, ¿sí? Tiene su tiempo a futuro, pero Él garantiza que habrá una gran cosecha de resurrección. Era importante, mis estimados hermanos, que Él hiciera esto, porque Pablo más adelante va a mencionar algo importante. ¿Cuál era nuestro problema
con relación al pecado? ¿Qué nos sujetaba a nosotros? ¿O qué nos sujeta? Bueno, si Cristo no hubiese hecho su obra redentora, ¿qué nos impedía a nosotros poder llegar a la presencia de Dios? El pecado, y el pecado trae como consecuencia la muerte, ¿verdad? Muerte espiritual, muerte física. Ese es nuestro gran, era nuestro gran problema, ¿sí? Pablo dijo, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces, si Jesucristo vino a este mundo, mis estimados hermanos, a morir por nuestros pecados, ¿sí?, ¿qué caso tendría si Él no hubiese resucitado de entre los muertos? Vaya, un caudillo más que murió por la libertad del ser humano, pero que se quedó en la tumba. Pero el ser humano seguiría igual si Él no se hubiese levantado de entre los muertos. Entonces, no habría ningún cambio en la vida del ser humano. Por eso Jesús es sepultado entre los muertos, y en su naturaleza, por su poder, por la grandeza de nuestro Dios, ¿verdad?, en sí mismo Él vuelve a cobrar vida. Entonces la muerte, que más adelante Pablo lo va a mencionar, es, ¿qué cosa? Sorbida o quitada, no ahorita, ¿verdad? Pero llegará el momento en que la muerte va a desaparecer del ser humano. En Jesucristo es la garantía de que ese elemento del ser humano, por causa del pecado, va a ser quitado, porque la muerte no sujetó a Jesucristo. Y si no sujetó a Jesucristo, nuestras vidas le pertenecen ahora a Jesucristo por su obra redentora. Entonces el Señor nos garantiza a nosotros que así como Él resucitó de entre los muertos por su poder, también a su debido tiempo el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez y resucitará a todos los seres humanos. Unos para vida eterna y otros para condenación también, condenación eterna. Así que Pablo nos muestra estas evidencias, ¿sí? Verso 20 decíamos, somos primicia. En el verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Algunos, por ejemplo, tienen problemas con relación a que el pecado de Adán y Eva trascendió en la humanidad, ¿sí? Y por ejemplo tienen problemas en reconocer que los niños ya nacen con pecado, ¿sí? Pero aquí el apóstol Pablo dice que el pecado de Adán trascendió, traspasó a todo ser humano. Así que todos en su naturaleza somos pecadores. El rey David decía, en pecado me concibió mi madre. Así que Pablo afirma de que en nuestra naturaleza realmente todos somos merecedores de ese castigo, de esa muerte. Pablo dice aquí, porque así como en Adán todos murimos, también a través de Jesucristo todos somos resucitados. 23, pero cada uno a su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, ¿sí? Primero es primicia, luego la cosecha total, ¿sí? Todo en un orden, dice el apóstol Pablo. ¿Con qué propósito dice Pablo esto? Para que no nos desesperemos, para que no nos entren las angustias,
las preocupaciones. ¿Y cuándo será ese tiempo? ¿O cuándo será la venida de Cristo? Porque muchos se desesperan acerca de la venida de Cristo, pero previo a la venida de Cristo tienen que pasar muchas cosas primero, ¿sí? Muchos van a morir, y muchos van a morir aguardando que Jesucristo los ha de resucitar a su debido tiempo. Y así sucesivamente, dice el verso 28, pero luego todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todo. ¿Quién sujetó todas las cosas? Es Dios, ¿verdad? Todo esto acontecerá, Pablo dice, en los tiempos ya establecidos por Dios. Y propiamente Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él entregue la totalidad de los escogidos, completamente redimidos. Algo importante, bueno, más adelante lo vamos a ver. Punto 3. Por sentido común, hermanos, por sentido común nos dice que habrá resurrección. Versos 29 al 34. Dice Pablo, de modo que, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, porque la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pablo exhorta a la iglesia de Corintio. La razón de que ellos estén confundidos en cuanto a la resurrección no es por otra cosa, ¿sí? No es porque no haya veracidad, no es porque no hayan testigos, no es porque no se les haya predicado, no es por eso. Pablo dice, es por la lengua, ¿verdad? Lo que las personas comentan, hablan. O más bien, lo que los creyentes están escuchando acerca de esto. Habían falsos, habían mentirosos, y por estar escuchando a los mentirosos, ellos ahora tenían el mismo problema de los mentirosos. Y eso es una enseñanza para nosotros, hermanos, porque al igual que ellos crecieron en una diversidad de religión o de doctrinas, nosotros también estamos en una diversidad, en una sociedad donde tiene diversidad de creencias. Y es deber nuestro, hermanos, cuidar lo que nosotros escuchamos. Entonces Pablo les está diciendo, ustedes están en este problema, ustedes ya no están creyendo en la resurrección de Jesucristo, porque ustedes están escuchando el consejo o la predicación o la enseñanza de alguien que está siguiendo una corriente que proviene de una mentira. Entonces, por sentido común, Pablo dice, ¿qué caso tiene bautizarnos por los muertos? No tiene caso. ¿Qué haces aquí entonces? Le dice Pablo a los de Corintio, ¿sí? Por estar siguiendo a gente que te está enseñando de manera equivocada, estás así, no tiene caso que estés aquí. Por lógica, dice Pablo, y según la enseñanza,
nosotros debemos confiar en el Señor. Número 2, o B, la resurrección y sus detalles. Vamos a ver los detalles de la resurrección. Vamos al verso 35. Pero algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿No te has puesto a pensar en alguna ocasión y cómo será nuestro cuerpo cuando Jesucristo nos resucite? Algunos le han dicho, no, que seremos como los ángeles, ¿verdad? Y la figura que se maneja en la sociedad hoy día o en las películas es que te van a incrustar un par de alitas acá por los pulmones y vas a emprender el vuelo, ¿verdad? Eso es una idea equivocada, ¿sí? ¿Cómo será realmente la resurrección, nuestros cuerpos resucitados? Y hace estas tres preguntas. ¿Con qué cuerpo vendrán? Y Pablo, ¿cómo considera a la iglesia de Corintio? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no mueres antes. Como por ejemplo hay una doctrina en nuestro contexto que no admiten donación de órganos, sangre. Pues este cuerpo lleno de pecado, al morir, hermanos, se descompone en su totalidad. O por ejemplo aquellos que tienen problemas por la incineración, ¿cómo es posible que el cuerpo sea ceniza? Si te sepultas, o sea, te vas a convertir en nada. Algunos quizás hemos sido testigos de cuando abren una tumba años después y lo que encuentras a duras penas son el cabello, porque el cabello sí es un poco duro de desaparecer, algunos dientes por ahí, pero de ahí en fuera no encuentras absolutamente nada. Totalmente desaparece, se descompone tu cuerpo y con el paso del tiempo se desaparecerá en su totalidad el cuerpo. O sea, el cuerpo, cuando el espíritu sale de nosotros, es absolutamente nada. Es más, lo que ve el espíritu cuando sale del cuerpo es corrupción, ¿sí? No tiene valor sin el espíritu. Y una vez que esta separación se hace, hermanos, ese cuerpo no tiene absolutamente ningún valor. Por eso Pablo le dice, necios, para poder alcanzar la vida eterna o para volver a la promesa del Señor de la resurrección, es necesario ser sepultados. En dos sentidos Pablo va a hablar aquí. En otra ocasión Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive. Nuestro cuerpo terrenal, nuestra vida espiritual es sepultado con Jesucristo y entramos en una descomposición, podemos decir nosotros, cuando nuestras malas costumbres o nuestras viejas costumbres del pecado son sepultadas con Jesucristo, ahí desaparecen y en la resurrección de Cristo nosotros resucitamos en una vida distinta que Juan también dice, ¿verdad? Somos, ¿cómo le dice a Nicodemo? El nacer de nuevo, una vida nueva. Muero con Cristo en mis delitos y pecados, pero resucito en una vida nueva. Morimos físicamente, ¿sí? Nuestro cuerpo es sembrado en la tierra para cuando Cristo venga en su segunda venida. Entonces el Señor hará de nosotros un cuerpo muy distinto a este, ¿sí? Ese está lleno de enfermedades, de malos pensamientos y de cuánta cosa. Pero ese cuerpo que Jesús o que Dios hará de nuevo
será perfecto, no para volar, hermanos, como algunos piensan, sino apto para estar en la presencia de Dios. ¿Qué nos limita a estar en la presencia de Dios? Verle cara a cara el pecado, este cuerpo lleno de pecado. Pero al hacer el Señor un cuerpo nuevo, vamos a seguir en la tierra, pero con un cuerpo santificado por Dios, santo, hecho, hermanos, hechos para ser santos, para vivir en la presencia de Dios. Este cuerpo, hermanos, lo corrompimos y no está diseñado ya para vivir cara a cara con el Señor. Por eso es necesario ser sepultados o ser sembrados, y al nacer o al resucitar en un cuerpo glorioso, perfecto. Por eso Pablo dice: necios, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y entonces da una serie de ejemplos el apóstol Pablo ahí acerca de estos detalles. Así que la resurrección, hermanos, tendrá su propia gloria. ¿En qué concepto? En que Dios hará de nosotros un cuerpo glorioso para que nosotros podamos estar en su presencia. Número 2, 41 y 42 dice: será un cuerpo incorruptible. Ahí está. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Cuál es la gloria del sol, hermanos? Poder de calentar toda la faz de la tierra. La luna, cuando la vemos, ¿verdad?, su máximo esplendor en la noche, qué hermosa se ve. Las estrellas, ¿verdad?, ese cielo estrellado, y titilan algunas, ¿verdad? Esa es la gloria de ellos, la belleza que Dios le da a cada astro. Bien, dice el verso 42: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, o sea, morimos en pecado, pero resucitará en incorrupción. ¿Sí? Morimos en pecado, pero cuando Él venga en su segunda venida, ya no seremos esos hombres o esas mujeres cargadas de pecado, ya no. Liberados de todo ello. ¿Sí? Santos, perfectos delante de Dios. ¿Y qué pasa con los que estén vivos? Porque habrá una generación en su segunda venida que estará con vidas. Pablo, la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojo, eso nos van a experimentar la muerte. Pero en un abrir y cerrar de ojo, en un instante, el Señor transformará esos cuerpos corruptibles en cuerpos santos, incorruptibles, sembrados en corrupción, resucitados en incorrupción. Ya no habrá corrupción en nuestras vidas, maldad, pecado, y eso nosotros no lo conoceremos. Hoy nosotros sabemos hacer el bien y el mal. En aquel tiempo solo conoceremos el bien, la gloria de Dios. Verso 43: será en poder y en honra. Verso 43: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Será en poder y en honra. ¿Sí? Somos débiles hoy día, vulnerables a todas las situaciones que ocasionó el pecado en nuestras vidas. Pero en aquel tiempo, hermanos, ese cuerpo nuevo que el Señor ha diseñado para nosotros, hermanos, fuertes, santos, ¿verdad?,
perfectos delante de Dios. No habrá deshonra en el ser humano, habrá honra en nosotros. 4. Será un cuerpo en cuerpo espiritual. Vamos a los versos 44 al 46. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Este cuerpo, esa palabra, hermanos, cuerpo animal, cuerpo espiritual. ¿Por qué se le menciona cuerpo animal aquí? No somos animales, ¿verdad? Pero el ser humano, en sus delitos y pecados, actúa como seres irracionales, como los animales a veces, ¿sí? Ese es el detalle. Cuando el Señor haga este cuerpo perfecto, ese comportamiento irracional del pecado ya no estará en nosotros, ¿sí? Entonces, nuestros pensamientos, ¿cómo serán? Nuestra actitud, nuestro comportar, ¿cómo será? Como un cuerpo, como un ser celestial, ¿verdad? Con pensamientos correctos, con acciones correctas, con una vida correcta, conforme a la imagen y semejanza de Dios. Hoy nuestro comportamiento, hermanos, es pésimo. Nuestro actuar, hermanos, aun cuando somos cristianos, no es nada agradable ante los ojos de Dios. Pero en aquel tiempo, el Señor sí hará de nosotros esa vida agradable ante sus ojos. Imagínense ustedes poder estar frente a frente en la presencia del Señor, no como espíritu, sino como espíritus vivientes, ¿sí? En Adán se le llamó alma viviente o cuerpos vivientes, acá se le llama espíritus vivientes. Nuestro cuerpo, un cuerpo espiritual perfecto delante de Dios. Y por último, hermanos, la resurrección y sus misterios. Eso está sencillo. 50 al 58. Pablo dice que todo sucederá en un abrir y cerrar. Pablo dice: no todos llegarán a morir, pero sí todos serán transformados. De los versos 50, el 52 dice: todo sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Está hablando de los muertos resucitados incorruptibles y los que están con vida transformados incorruptibles en un abrir y cerrar de ojo. También dice el apóstol Pablo: los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Ya lo vimos en el verso 2, parte del 53. También la muerte será sorbida en victoria, versos 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La pregunta es: al no haber cuerpos pecaminosos que reciban una condenación como la que recibimos nosotros, porque la paga del pecado es muerte, entonces al no haber esto, no habrá
muerte. Y entonces la muerte desaparecerá para siempre. O sea, que el cuerpo resucitado para vida eterna en Cristo Jesús no volverá a experimentar la muerte. Solo ¿quiénes? Los que ya están muertos, ¿verdad? Los que fueron lanzados al lago de fuego, ellos estarán ahí para siempre. Pero los que murieron en Cristo y fueron resucitados en Cristo, ellos no volverán a conocer la muerte. Así que mientras llegue el momento, Pablo exhorta a la iglesia, mientras llegue ese momento, el que tengamos que morir y el lapso en que el Señor venga en su segunda venida y Él efectúe la resurrección de los muertos, hermanos, Pablo de alguna manera nos va a decir: no estés ahí de ocioso sin hacer nada. ¿Sí? Al contrario, Pablo nos exhorta y nos dice en el verso 58: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. ¿Sí? Firmes, o sea, no te dejes engañar de esas doctrinas falsas, de esas corrientes ideológicas, teológicas falsas, ¿sí? Porque eso van a confundir tu fe y van a arruinar tu relación con Dios. Y luego vas a andar preocupado de qué será de ti, de tu vida. ¿Será que habrá resurrección? ¿Qué va a ser de mí? Hay muchos creyentes en la actualidad que no saben si ya son salvos, porque escuchamos pensamientos ajenos a la palabra de Dios y nos dejamos convencer. Y acuérdense, hermanos, que para el final de los tiempos Satanás va a ser desatado, suelto, y dice que se levantarán y engañarán a muchos. Ten cuidado de lo que tú escuchas, ¿sí? Mejor, Pablo dice, afirma tu fe, sé constante en la iglesia, en el trabajo de la obra del Señor, estate ahí, creciendo en la obra del Señor siempre. Pablo dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagamos en el orden establecido por Dios, en el plan de Dios y en la obra del Señor, no es en vano. Pero si prestamos atención a esos pensamientos negativos, entonces, hermanos, ahí sí estaremos en problema. Tenemos cosas que hacer mientras morimos, ¿verdad? Exacto. Que cada uno pueda estar firme en el Señor. De ahí, una vez cerrados nuestros ojos o al morir, hermanos, ténganlo por hecho que nuestro espíritu va a la presencia del Señor a gozar parcialmente de las promesas de Dios, y allá esperaremos que el Señor venga en su segunda venida y nos dé ese cuerpo perfecto, santo, a la imagen y semejanza del Señor. Trabajemos, hermanos, y ocupémonos en nuestra vida cristiana. Que el Señor nos bendiga, hermanos.